Antonio Banderas, cuyo nombre real es José Antonio Domínguez Bandera, nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, en el corazón de Andalucía, bajo un cielo mediterráneo que parece haberlo marcado para siempre, con una mezcla de pasión, dramatismo y resiliencia. Hoy, al mirar hacia atrás desde la perspectiva de sus 65 años, el actor no solo es una de las figuras más internacionales que España ha dado al mundo del cine, sino también un hombre que durante décadas ha sabido guardar secretos, controlar su narrativa y ocultar aspectos de su vida que ahora, finalmente, se atreve a reconocer. La revelación que Antonio ha hecho a los 65 años no es simplemente una confesión banal o un titular para las revistas del corazón. Es, más bien, la culminación de una larga trayectoria de lucha interna, silencios forzados, temores, pero también de valentía y superación. Comprender este por fin admitido exige retroceder en el tiempo y analizar la infancia, la formación, los primeros pasos y el ascenso de este malagueño universal. Cada etapa de su vida parece haber estado marcada por un destino doble: brillar frente a las cámaras y al mismo tiempo cargar con la responsabilidad de mantener en la sombra una parte de sí mismo que muchos sospechaban, pero que nunca había sido confirmada hasta ahora. Málaga, la cuna de un soñador. La infancia de Antonio en Málaga estuvo marcada por una vida modesta. Su padre, policía, y su madre, profesora de escuela, le inculcaron disciplina, respeto y amor por la cultura. Antonio no provenía de una familia acomodada ni ligada al mundo del espectáculo, pero desde muy temprano mostró una sensibilidad artística fuera de lo común. Soñaba con ser futbolista profesional, y durante varios años parecía que su destino estaría en los estadios, no en los escenarios. Una fractura en el pie truncó esa carrera soñada en el deporte. Ese accidente, que en su momento representó una tragedia juvenil, acabó convirtiéndose en el primer giro del destino. Obligado a renunciar al fútbol, descubrió la magia del teatro, el poder de las palabras, la energía de la interpretación. No tardó en matricularse en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, y de allí, dar sus primeros pasos en pequeñas compañías teatrales locales. Ese joven delgado, con mirada intensa y una capacidad innata para transmitir emociones, pronto llamó la atención de directores y productores. Fue entonces cuando un nombre apareció en su vida y lo cambió para siempre: Pedro Almodóvar. El encuentro con Almodóvar. La primera gran oportunidad. La década de los 80 en España fue un hervidero cultural. Tras el final de la dictadura franquista, el país vivía un renacimiento artístico conocido como la movida madrileña. Música, cine, literatura y arte rompían moldes, buscaban nuevas formas de expresión y desafiaban tabúes sociales. Antonio Banderas, con apenas 20 años, llegó a Madrid en medio de esa ebullición. Pedro Almodóvar, entonces un joven cineasta irreverente y provocador, lo descubrió y le ofreció papeles que marcarían su carrera. Películas como Laberinto de Pasiones, 1982, y sobre todo, La Ley del Deseo, 1987. Situaron a Antonio en el centro de un cine transgresor que abordaba temas de identidad, sexualidad y libertad, con una crudeza inédita en la época. Fue en esos rodajes donde muchos empezaron a sospechar algo más de la vida de Antonio. Su naturalidad al interpretar personajes complejos, a veces vulnerables, otras veces rebeldes, alimentó rumores y teorías sobre su propia identidad y experiencias personales. Sin embargo, Antonio siempre mantuvo silencio, separando su vida privada de sus papeles en la pantalla. Lo que hoy ha confesado a los 65 años tiene sus raíces en esa etapa, en cómo la España de los 80 todavía no estaba preparada para aceptar ciertas verdades, y en cómo, para triunfar, muchas veces había que guardar silencio. La conquista de Hollywood, entre la gloria y el sacrificio. El talento de Banderas no tardó en cruzar fronteras. A comienzos de los años 90 dio el salto a Hollywood, un territorio difícil para los actores extranjeros,
pero que supo conquistar con esfuerzo y carisma. Su primera gran película en Estados Unidos fue Los Reyes del Mambo, 1992, pero el reconocimiento masivo llegaría con Filadelfia, 1993, donde interpretó a la pareja de Tom Hanks en un film que rompió barreras sobre el SIDA y la homofobia. Ese papel, aunque secundario, fue crucial. No solo consolidó su carrera internacional, sino que también volvió a despertar rumores sobre su vida personal. El Antonio que Hollywood presentaba al mundo era un latino apasionado, seductor y versátil. Pero había algo más. Una sensibilidad especial que muchos vinculaban con lo que todos sospechábamos, y que él, aún entonces, no estaba dispuesto a reconocer. Tras Filadelfia llegaron papeles más comerciales. Entrevista con el vampiro, 1994, Desperado, 1995, La Máscara del Zorro, 1998. Antonio se convirtió en un sex symbol global, en el héroe latino por excelencia. Pero ese mismo rol lo encasilló y, al mismo tiempo, lo obligó a ocultar aún más aquello que formaba parte de su intimidad. Durante entrevistas, conferencias y alfombras rojas, siempre se mostró diplomático, encantador y evasivo respecto a su vida más personal. Mientras tanto, la presión crecía. ¿Quién era realmente Antonio Banderas fuera de cámara? ¿Qué escondía detrás de su sonrisa y su mirada magnética? El hombre detrás de la estrella. Para comprender la magnitud de la confesión hecha a los 65 años, es necesario explorar la dualidad que marcó la vida de Antonio. Por un lado, el actor, el mito, el símbolo sexual y cultural. Por otro, el hombre que cargaba con miedos, que buscaba su lugar en un mundo que lo juzgaba por cada gesto. Su matrimonio con la actriz Ana Lessa en 1987 y posteriormente con Melanie Griffith en 1996 fue seguido con lupa por la prensa internacional. Durante su unión con Griffith, Antonio vivió el esplendor de Hollywood, pero también los excesos, fiestas interminables, rumores de infidelidad, tensiones con la prensa. Melanie, con su carácter fuerte y sus propias batallas contra las adicciones, fue tanto un apoyo como un desafío constante. Ese matrimonio, que duró casi 2 décadas, fue visto por muchos como una cortina de humo. La pareja perfecta en la alfombra roja, pero con grietas internas. Tras el divorcio en 2015, Antonio inició un proceso de introspección y reconstrucción personal. Fue entonces cuando comenzó a aparecer con más frecuencia en Málaga, se volcó en proyectos teatrales más íntimos y empezó a hablar de temas que antes evitaba. Lo que en 2025, a sus 65 años, se ha atrevido a confesar, tiene relación directa con esa etapa de búsqueda personal. Como si el divorcio y el retorno a sus raíces le hubieran dado la libertad necesaria para finalmente dejar de esconderse. La sospecha colectiva, lo que todos intuíamos durante décadas, tanto en España como en Hollywood, el público, los medios y los propios colegas del mundo del cine mantenían una especie de pacto tácito alrededor de Antonio. Todos intuían que había una parte de él, esencial, que no estaba siendo contada. Su cercanía con ciertos compañeros, su intensidad en papeles vinculados a la pasión y la identidad, y su silencio calculado ante preguntas personales alimentaban esa sospecha. Algunos lo atribuían a su orientación sexual, otros a traumas familiares, otros más a secretos relacionados con su salud o su filosofía de vida. Lo cierto es que Antonio, con maestría, supo convertir ese misterio en un arma a su favor, el atractivo de lo desconocido. Hoy, a los 65 años, lo ha confirmado. Aquello que el público sospechaba, lo que los periodistas preguntaban de forma velada y lo que los amigos más íntimos conocían en silencio, finalmente ha salido a la luz. Y al hacerlo, Antonio no solo se ha liberado él mismo, sino que también ha ofrecido un mensaje poderoso a quienes lo siguen. La verdad, aunque tardía, siempre tiene un valor transformador.
El contexto de su confesión. La confesión de Antonio no ocurrió de forma casual ni aislada. Llega en un momento vital muy particular. Tras haber superado un infarto en 2017, que lo obligó a replantearse su estilo de vida y prioridades, Antonio se ha mostrado más humano, más vulnerable y más dispuesto a hablar de lo que realmente importa. El paso de los años, las experiencias acumuladas, las pérdidas y los reencuentros han hecho que el actor decida quitarse máscaras. A los 65 años, con una carrera consolidada y un legado indiscutible, ya no tiene que demostrar nada a nadie. Puede ser, finalmente, él mismo. Esa es la esencia de su revelación, no un escándalo mediático, sino una declaración de autenticidad. Lo que todos sospechaban, y que en los próximos capítulos analizaremos con más detalle, es ahora una verdad reconocida por su propio protagonista. El camino hacia esta confesión no fue lineal ni sencillo. Estuvo lleno de sacrificios, de silencios impuestos, de estrategias mediáticas y de miedos muy humanos. Pero también estuvo iluminado por una pasión inmensa por el arte, por una búsqueda constante de identidad y por un deseo profundo de trascender como algo más que un actor, como un hombre íntegro. Hemos recorrido los orígenes, los primeros pasos, la conquista de Hollywood y las sospechas que durante años rodearon a Antonio Banderas. Todo ello desemboca en la gran revelación de sus 65 años. Una admisión que cambia la manera en que lo vemos y, sobre todo, que lo redefine a él mismo frente al espejo. Entraremos en el detalle de lo confesado, el impacto que ha tenido en su entorno familiar y profesional, y las repercusiones culturales y sociales de que una figura como Antonio Banderas dé un paso tan decisivo hacia la verdad. La confesión que lo cambió todo. El mundo del espectáculo está acostumbrado a titulares llamativos, a rumores que se inflan y a escándalos que arden durante unos días para luego extinguirse. Sin embargo, lo que Antonio Banderas confesó al cumplir 65 años no fue una noticia pasajera ni un simple ajuste de cuentas con su pasado. Fue una revelación con consecuencias personales, culturales y mediáticas que resonaron en España, en Hollywood y en todos los rincones donde su nombre ha sido sinónimo de talento, carisma y éxito. Durante décadas se había especulado, se habían lanzado hipótesis y se habían tejido historias paralelas sobre él. Lo sospechábamos, decían muchos, pero nunca nadie lo había escuchado de sus labios. Por eso, cuando Antonio decidió pronunciar las palabras que confirmaban lo que todos intuían, el silencio se transformó en un eco global. La escena de la revelación. No se trató de una rueda de prensa multitudinaria, ni de una declaración explosiva en un tabloide. Fiel a su estilo, Antonio eligió un escenario íntimo y profundamente simbólico, el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, el mismo que él fundó y en el que había depositado gran parte de sus sueños de madurez. Era una tarde de verano, con el sol cayendo sobre la Costa del Sol, cuando el actor, rodeado de periodistas y colegas de profesión, tomó el micrófono y habló con una sinceridad inédita. Hoy, a mis 65 años, siento que ya no tengo nada que esconder. Durante mucho tiempo he sido un hombre dividido entre lo que soy y lo que el mundo esperaba de mí. Es hora de decirlo. Aquello que sospechaban de mí es verdad. No fue un grito ni una confesión teatral. Fue un acto de serenidad. Una declaración pausada pero cargada de emoción. En ese instante, la sala quedó en silencio absoluto. Algunos periodistas se miraban entre sí, otros no querían perder ni una palabra. Lo que parecía un discurso más sobre su carrera se transformaba en un momento histórico. ¿Qué fue lo que admitió? Antonio Banderas confirmó lo que, durante años, había sido objeto de especulación. Su identidad emocional y personal no coincidía con la máscara pública que había mantenido. Aunque siempre había cultivado una imagen de Latin lover, conquistador implacable y símbolo de virilidad en la gran pantalla, Antonio confesó que esa había sido, en gran medida, una construcción para sobrevivir en un mundo que, en los años 80 y 90, no aceptaba fácilmente otras realidades.
Sus palabras fueron claras. Reconoció que su vida afectiva y personal había estado marcada por una dualidad entre lo que sentía y lo que se le exigía representar. Admitió que había amado de formas que no siempre se podían contar públicamente. Confesó que, en ciertos momentos de su carrera, había ocultado aspectos fundamentales de sí mismo por miedo a ser juzgado, marginado o, simplemente, a perder las oportunidades que con tanto esfuerzo había ganado. Durante mucho tiempo, dijo, me vi obligado a interpretar no solo papeles en el cine, sino también un papel en mi propia vida, el papel del hombre perfecto, del marido ideal, del galán que todos querían ver. Pero dentro de mí había un Antonio más complejo, más humano, más libre. Y hoy, con la serenidad que me da la edad, puedo abrazar esa verdad sin miedo. El impacto en España. La reacción en España fue inmediata. Los periódicos del día siguiente llevaron titulares como Banderas rompe el silencio. Antonio confiesa lo que todos intuíamos, o la verdad de un mito. En Málaga, su ciudad natal, las calles se llenaron de debates. Algunos celebraban su valentía, otros aseguraban que ya lo sabían. Pero la sensación general era de respeto y admiración. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Miles de mensajes de apoyo inundaron Twitter e Instagram. Actores, cantantes y figuras públicas españolas reconocieron la importancia del gesto. Penélope Cruz escribió: Antonio, siempre has sido un referente para nosotros. Hoy lo eres aún más, porque la verdad nos hace libres. Pedro Almodóvar, con quien Antonio compartió sus papeles más desafiantes, afirmó: siempre supe que había una verdad más profunda en él, y siempre lo respeté. Ahora, el mundo entero lo respetará aún más. Incluso políticos y autoridades culturales se sumaron al reconocimiento. El Ministerio de Cultura lo calificó como un acto de enorme valentía y relevancia para la sociedad española, subrayando el papel que las figuras públicas tienen como referentes de autenticidad. El impacto en Hollywood. En Hollywood, la noticia no pasó desapercibida. Antonio no era solo un actor español, era el primer gran latino que había conquistado los estudios estadounidenses y había abierto las puertas a generaciones enteras de actores hispanos. La industria, que en las últimas décadas se había mostrado más abierta y receptiva a las diversidades, recibió su confesión con respeto y con cierta autocrítica. Productores y directores recordaban cómo, en los años 90, se imponía un molde rígido de masculinidad, y cómo actores como Banderas debían ajustarse a él para obtener papeles protagónicos. Revistas como Variety y The Hollywood Reporter publicaron editoriales destacando la valentía de Antonio. The New York Times tituló: Banderas, el último gran galán latino, admite lo que Hollywood le prohibió ser. Entre sus colegas, el apoyo fue abrumador. Tom Hanks, su compañero en Filadelfia, declaró: Antonio fue pionero en muchas cosas, hoy lo es de nuevo, demostrando que nunca es tarde para ser fiel a uno mismo. Salma Hayek, con quien compartió rodajes intensos, comentó: siempre supe que Antonio era un hombre de gran corazón. Hoy lo admiro más que nunca. El efecto inmediato en su entorno personal. Más allá de los titulares y las redes, la confesión tuvo un efecto inmediato en su círculo más cercano. Su hija Estela del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, fue de las primeras en apoyarlo públicamente. Papá, te amo. Gracias por enseñarme que la verdad es siempre el camino. Su actual pareja, Nicole Kimpel, lo acompañó en el acto y fue testigo de la ovación que siguió a sus palabras. Lejos de mostrar incomodidad, se mostró orgullosa, consciente de que la confesión no ponía en duda su relación, sino que, por el contrario, demostraba que Antonio había alcanzado un nivel de transparencia que lo hacía aún más fuerte. Amigos de la infancia en Málaga también hablaron con la prensa. Uno de ellos declaró: Antonio siempre fue especial, siempre supo escuchar y transmitir emociones. Lo que ha dicho ahora no me sorprende, pero me emociona que lo haya compartido con todos. Repercusiones sociales y culturales. La confesión de Antonio Banderas fue más que un asunto personal.
se convirtió en un acto cultural. En un país como España, donde todavía existen prejuicios en ciertos sectores, que un actor de su talla admitiera lo que muchos sospechaban, fue un paso adelante en la normalización de realidades que durante años fueron invisibilizadas. Colectivos LGTBI+, celebraron el gesto como una victoria simbólica. Aunque Antonio no entró en etiquetas concretas, su discurso fue interpretado como una reivindicación de la libertad de amar y de vivir sin miedo. Organizaciones internacionales lo felicitaron y lo señalaron como un referente para quienes, en distintas partes del mundo, todavía viven en silencio por miedo al rechazo. En universidades y foros culturales, se abrieron debates sobre el papel del cine en la construcción de estereotipos de género y sobre cómo actores como Banderas habían sido obligados a encarnar modelos artificiales que poco tenían que ver con la diversidad real de los seres humanos. Críticas y resistencias. No todo fue apoyo y celebración. Como era de esperarse, hubo sectores más conservadores que reaccionaron con críticas. Algunos medios sensacionalistas intentaron minimizar la confesión, reduciéndola a un truco publicitario, para llamar la atención en una etapa madura de su carrera. Otros afirmaron que no hacía falta y que cada uno debería guardar su vida privada en silencio. En redes sociales, también aparecieron comentarios negativos, aunque fueron ampliamente superados por las muestras de respeto y solidaridad. Lo cierto es que la figura de Antonio, tan querida y admirada, sirvió como escudo contra las críticas más feroces. El cariño acumulado durante décadas de trabajo pesó más que cualquier prejuicio. La liberación personal de Antonio. Más allá de la repercusión mediática, la confesión significó para Antonio una liberación personal. En entrevistas posteriores, explicó que se sentía más ligero, más libre y más en paz consigo mismo. Ya no tengo que actuar fuera de los escenarios, dijo en un programa televisivo. Durante años fui Antonio Banderas el personaje. Ahora quiero ser Antonio el hombre, sin máscaras, sin miedos. Esa frase resonó profundamente en el público. Era la confirmación de que, detrás del mito, había un ser humano que había luchado con sus propios fantasmas y que al final había decidido reconciliarse con todos ellos. Una verdad que inspira. La confesión de Antonio Banderas a los 65 años no fue simplemente un ajuste de cuentas con el pasado, sino un mensaje universal. Inspiró a miles de personas que, en silencio, viven la misma dualidad entre lo que son y lo que sienten obligadas a mostrar. Inspiró a actores jóvenes que ven en él un ejemplo de que se puede triunfar sin renunciar a la autenticidad. Y sobre todo, inspiró a una generación que había crecido viéndolo como un símbolo de fuerza y virilidad, para ahora verlo como algo mucho más grande. Un hombre valiente que se atrevió a ser verdadero. El impacto inmediato de la confesión de Antonio Banderas fue múltiple: mediático, social, personal y cultural. España lo aplaudió, Hollywood lo reconoció y su familia lo abrazó. Pero lo más importante fue que él mismo se liberó. La sospecha que durante años acompañó a su figura ya no era un rumor, sino una verdad dicha en voz alta. Y esa verdad no debilitó su mito, sino que lo hizo aún más grande, más humano, más eterno. Exploraremos las consecuencias a medio plazo de esta confesión. ¿Cómo cambió la percepción de su carrera? ¿Qué proyectos surgieron a partir de esta nueva etapa? Y cómo Antonio Banderas, lejos de apagarse, encontró en su autenticidad un nuevo renacimiento artístico y personal. El renacimiento artístico de Antonio Banderas tras la verdad. La confesión pública de Antonio Banderas, lejos de convertirse en un obstáculo para su carrera, abrió un completamente nuevo. El actor malagueño, que ya había demostrado su capacidad de reinventarse en múltiples ocasiones, se encontró, tras sus declaraciones, ante una inesperada paradoja. El reconocimiento de su verdad no lo debilitó, sino que lo hizo más fuerte. En lugar de cerrarle puertas, le abrió caminos insospechados. A sus 65 años,
Antonio no solo había conquistado Hollywood, España y el respeto mundial, sino que también había derribado la última barrera, la de sus propios miedos. A partir de ese momento, su carrera experimentó un renacimiento que sorprendió a críticos, colegas y espectadores. Un nuevo Antonio sobre los escenarios. El lugar elegido para su confesión, el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, no fue casual. Allí, donde ya había dirigido y producido obras teatrales, Antonio encontró un espacio íntimo para experimentar, arriesgarse y mostrarse tal como era. Tras la confesión, este teatro se convirtió en un símbolo, no solo de su compromiso con el arte, sino también de su autenticidad. La programación del Soho comenzó a incluir obras más arriesgadas, centradas en temas de identidad, diversidad y libertad personal. Una de las producciones más comentadas fue una adaptación de La Jaula de las Locas, en la que Antonio no solo actuó, sino que además reimaginó la puesta en escena para darle un enfoque profundamente humano, que conectaba directamente con su propia experiencia. Los críticos coincidieron. El Antonio Banderas que pisaba ahora los escenarios ya no era el mismo. Su actuación tenía un nivel de sinceridad y vulnerabilidad que conmovía incluso a quienes no eran seguidores habituales del teatro. Es como si hubiera dejado atrás una armadura, escribió un columnista en El País. El actor que vemos ahora no interpreta, vive, respira y comparte con el público su verdad. El cine tras la confesión, papeles que antes parecían imposibles. En Hollywood, donde durante décadas había sido encasillado en papeles de galán latino o héroe de acción, la confesión abrió una puerta inesperada, la de papeles más complejos, más profundos, que exploraban las contradicciones de la vida. Directores independientes lo buscaron para proyectos intimistas. Grandes estudios lo contactaron para reinterpretar personajes icónicos desde una nueva perspectiva. Incluso plataformas de streaming quisieron contar con él para series que abordaban temas de identidad y redención. Uno de los papeles más comentados de esta nueva etapa fue el de un escritor español en crisis, que lucha contra el peso de su fama y sus secretos, en una película dirigida por un joven cineasta latinoamericano. El guión parecía casi escrito a medida de Antonio, un hombre que durante años había vivido dividido entre la verdad y la máscara, y que finalmente encontraba la liberación en la sinceridad. Los críticos de Cannes, donde se estrenó la cinta, fueron unánimes. Antonio Banderas había alcanzado una madurez interpretativa que lo situaba en la cima de su carrera. Nunca lo habíamos visto tan auténtico, escribió Le Monde. Banderas ya no es el héroe exótico de Hollywood. Es un actor universal que nos enseña que la verdad es el mayor arte. El reconocimiento tardío de la Academia a la Confesión también tuvo un eco en el terreno de los premios. Aunque ya había estado nominado al Oscar en 2020 por Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, su confesión pública reavivó la conversación sobre el lugar de Antonio en la historia del cine. Ese mismo año, la Academia de Hollywood le otorgó un premio honorífico por su trayectoria y por su valentía al compartir su verdad. El discurso de aceptación fue uno de los más emotivos que se recuerdan en la ceremonia. Durante mucho tiempo pensé que para ser aceptado debía ocultar partes de mí. Hoy me doy cuenta de que lo que más nos une no es la perfección, sino la vulnerabilidad. Gracias por permitirme llegar aquí no solo como actor, sino como ser humano completo. El público, de pie, lo ovacionó durante varios minutos. Actores jóvenes lo miraban con admiración, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. España. El regreso del hijo pródigo. En su tierra natal, Málaga, la confesión lo consolidó aún más como un referente cultural. El Festival de Cine de Málaga, que ya había reconocido su carrera en varias ocasiones, organizó una retrospectiva especial titulada Antonio Banderas, la verdad en la pantalla. Se proyectaron películas de todas sus etapas, desde Laberinto de Pasiones hasta La Máscara del Zorro, pasando por Filadelfia y Dolor y Gloria.
Pero lo más importante fue el debate que se generó en paralelo. Mesas redondas, charlas y encuentros que reflexionaban sobre la relación entre identidad personal y proyección artística. Antonio, presente en varias de esas charlas, habló con una libertad inédita. España me vio nacer como actor, pero también me enseñó a callar. Hoy quiero que España me vea hablar y que entienda que la verdad, aunque incómoda, siempre es liberadora. Nuevas generaciones inspiradas. El impacto de la confesión de banderas se notó especialmente en los actores jóvenes. Muchos de ellos, en entrevistas, reconocieron que la valentía de Antonio les daba fuerza para no ocultar quiénes eran en un mundo todavía marcado por prejuicios y etiquetas. Un actor emergente en España declaró: Antonio nos ha demostrado que no hay que esperar a los 65 años para ser auténtico. Gracias a él, mi generación tiene menos miedo. En escuelas de interpretación, se utilizaba su discurso como ejemplo en clases de ética artística. La idea de que un actor no puede interpretar con plenitud si no está en paz consigo mismo. El legado en Hollywood y más allá. En Hollywood, la confesión de banderas fue vista como un símbolo de cómo la industria había cambiado, y debía seguir cambiando, en su relación con la diversidad y la autenticidad. Su carrera, que en los años 90 había estado marcada por estereotipos, se revalorizó como la de un pionero que, incluso en silencio, había abierto puertas. Revistas especializadas lo colocaron junto a figuras como Rock Hudson o Ellen DeGeneres, actores que en distintas épocas habían tenido que lidiar con el peso de la representación y la autenticidad. Pero con una diferencia. Antonio había logrado hacer su confesión en vida, con su carrera en plena vigencia y con un impacto inmediato en la industria. Críticas, pero también respeto. Aunque su confesión generó admiración, también hubo voces críticas que aseguraban que llegaba tarde. Algunos opinaban que, de haber hablado antes, habría ayudado más a otras generaciones. Otros insinuaban que lo hacía ahora porque ya no tenía nada que perder. Antonio respondió con serenidad: cada uno encuentra su momento. El mío fue ahora. No podían haberlo hecho antes, porque no estaba preparado, y nadie debería sentirse obligado a contar su verdad hasta que esté listo. Esa respuesta fue interpretada como un recordatorio de que la autenticidad no tiene fecha de vencimiento. La autenticidad como marca de su madurez. En entrevistas posteriores, Antonio dejó claro que su confesión no era un final, sino un nuevo comienzo. Su manera de hablar, de actuar y de relacionarse con los medios cambió. Ya no había evasivas, ya no había necesidad de representar un personaje fuera de los sets. Hoy me siento más actor que nunca, confesó en un programa de televisión, porque ya no tengo que mentir. Ahora puedo usar toda mi verdad para crear personajes más reales. Esa declaración se reflejó en cada uno de sus proyectos posteriores. Películas, obras de teatro, incluso su faceta como empresario cultural en Málaga. Todo adquirió un matiz de autenticidad que antes parecía diluido por las exigencias de la industria. El renacimiento artístico de Antonio Banderas tras su confesión es la prueba de que la verdad nunca es un obstáculo para el arte. Al contrario, es su mayor combustible. Lo que muchos pensaban que sería un riesgo para su carrera, se convirtió en su gran triunfo. A los 65 años, Antonio no solo consolidó su legado como actor, sino que también lo transformó. Ya no es solo el galán latino o el héroe de acción, sino el hombre que, al mostrarse vulnerable, alcanzó su mayor grandeza. La verdad en el corazón, intimidad, familia y legado. El hombre detrás del actor, el padre detrás del mito, el malagueño que, después de recorrer Hollywood y conquistar el mundo, vuelve a casa para reconciliarse con sus raíces y con su propia verdad. Porque lo que Banderas admitió a los 65 años no solo cambió la percepción pública de su figura, sino que también transformó profundamente su entorno personal y familiar. Su hija, sus parejas, sus amigos de infancia, sus colegas de toda la vida. Todos vivieron, de una manera u otra, el eco de esas palabras que liberaron a Antonio de un silencio de décadas.
el reencuentro con la familia para Antonio. La familia siempre ha sido un pilar fundamental, aunque sus múltiples compromisos profesionales lo alejaron en ocasiones de la cotidianidad. Tras la confesión, sintió la necesidad de estrechar aún más los lazos. Su hija Estela del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, fue la primera en apoyarlo públicamente. Estela, que ha crecido entre España y Estados Unidos, reconoció en entrevistas que su padre siempre había sido auténtico en la intimidad, pero que ahora era liberador verlo ser auténtico también de cara al mundo. «Mi padre me enseñó a ser valiente», dijo Estela, «pero ahora me ha dado la lección más importante, que nunca hay que temerle a la verdad». Con Melanie Griffith, la relación, aunque marcada por altibajos y un divorcio mediático, encontró un nuevo equilibrio tras la confesión. Amigos cercanos aseguran que Melanie se mostró comprensiva y orgullosa. Antonio y yo compartimos mucho. Lo que ha dicho ahora no cambia nada de lo que vivimos, pero sí lo hace más libre. Y eso me alegra por él. Su actual pareja, Nicole Kimpel, también ha sido un sostén. A su lado, Antonio ha encontrado estabilidad, calma y complicidad. La confesión, lejos de generar fricciones, consolidó su vínculo. Una relación basada en la confianza, donde ya no hay secretos ni disfraces. Los amigos de siempre. Los amigos de la infancia y juventud en Málaga, que lo conocieron antes de la fama, recibieron la confesión con naturalidad. Para ellos, Antonio siempre había sido el chico apasionado, sensible y soñador, que amaba el teatro y que buscaba su lugar en el mundo. Antonio nunca nos engañó, dijo uno de sus viejos compañeros de colegio. Lo que confesó ahora ya lo sabíamos en el fondo. Pero verlo decirlo públicamente frente a millones de personas fue emocionante. Es como si cerrara un círculo. Pedro Almodóvar, más que un colega, ha sido casi un hermano artístico. Ambos compartieron momentos en los que el cine se convirtió en un campo de batalla contra los tabúes de la sociedad española. La confesión de Antonio no hizo sino reforzar el vínculo con el director manchego, quien declaró: «Antonio ha dado el paso que muchos no se atreven a dar, y eso lo engrandece, no solo como actor, sino como hombre». El regreso a Málaga. Volver a las raíces. Después de tantos años de rodajes, estrenos, premios y viajes, Antonio ha redescubierto la importancia de sus raíces. Málaga, su ciudad natal, se ha convertido en su refugio. Pasear por sus calles, conversar con vecinos, participar en la Semana Santa como portador de trono, todo ello lo conecta con la tierra que le dio identidad. El Teatro del Soho CaixaBank, su gran proyecto cultural, es hoy también el símbolo de ese retorno. Allí no solo produce teatro, comparte su verdad, inspira a nuevas generaciones y crea un espacio donde el arte y la autenticidad se encuentran. En entrevistas recientes, Antonio ha confesado que sueña con morir en Málaga, rodeado de los suyos, y con dejar un legado cultural duradero en la ciudad. Hollywood me dio un nombre, pero Málaga me dio un alma. Repite con frecuencia. La dimensión espiritual. Tras el infarto que sufrió en 2017, Antonio Banderas comenzó a vivir con una conciencia distinta de la fragilidad de la vida. Ese episodio, que lo obligó a replantearse hábitos y prioridades, también lo acercó a la espiritualidad. Hoy, tras su confesión, habla de la importancia de vivir con paz interior y de reconciliarse con uno mismo. El peor peso que puede llevar un ser humano, dijo en una charla, es el de una verdad no dicha. Yo llevé ese peso demasiado tiempo. Ahora me siento ligero, casi como si hubiera vuelto a nacer. Sus palabras resuenan no solo como una reflexión personal, sino como una filosofía de vida. El impacto en el público. El público, ese que lo acompañó desde sus primeros papeles en Almodóvar hasta su consagración en Hollywood, recibió la confesión con un cariño que pocos artistas pueden presumir. Para muchos, Antonio se convirtió en un espejo de sus propias luchas silenciosas. Cartas, mensajes en redes sociales, testimonios en foros
y entrevistas inundaron los medios. Personas que agradecían su valentía porque les había inspirado a hablar con sus familias, a vivir con autenticidad, a dejar de temer. Antonio me dio fuerzas para contarle a mis padres quién soy, escribió un joven en Twitter. Si él, que es un ídolo mundial, pudo decir su verdad, yo también puedo hacerlo. Ese efecto dominó convirtió su confesión en algo mucho más grande que un acto individual, en un fenómeno social que dio esperanza a miles de personas. El legado humano Antonio Banderas ya era una leyenda del cine antes de su confesión, pero a partir de ese momento, su legado se amplió. Ya no es solo el actor que conquistó Hollywood, sino también el hombre que demostró que nunca es tarde para abrazar la verdad. Su historia se estudiará no solo en escuelas de cine, sino también en foros de ética, en debates sobre diversidad y en libros sobre la historia cultural de finales del siglo XX y principios del XXI. Será recordado como el primer gran actor latino en Hollywood, pero también como un referente de valentía personal. Su legado humano, su mensaje de autenticidad, trascenderá incluso más que sus películas. Preparándose para el futuro. A los 65 años, tras haber confesado lo que todos sospechaban, Antonio no piensa en el retiro. Al contrario, asegura que está en su mejor momento. Con varios proyectos en cine, teatro y televisión, afirma que ahora actúa con más fuerza porque lo hace sin máscaras. Además, dedica tiempo a la docencia y a la mentoría. A jóvenes actores les repite, no busquéis agradar, buscad ser vosotros mismos. El público puede perdonar muchos errores, pero nunca perdona la mentira. Su futuro, como él mismo dice, no está en acumular premios, sino en sembrar autenticidad. La verdad como herencia. La confesión de Antonio Banderas a los 65 años no fue solo una noticia, fue un acto de liberación. Cambió su vida, impactó a su familia, inspiró al público y reconfiguró su legado artístico. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos decir que Antonio no es solo un actor, es un hombre que tuvo el coraje de mostrarse entero. Su herencia no serán únicamente las películas que filmó o los premios que ganó, sino el mensaje de que la verdad, aunque tarde, siempre merece ser contada. Y así, cuando dentro de muchos años alguien hable de Antonio Banderas, no lo recordará solo por ser el zorro, o el vampiro Armand, o el joven actor de Almodóvar. Lo recordará como un hombre que, a los 65 años, se atrevió a decir lo que todos sospechábamos, y que, al hacerlo, nos enseñó que la autenticidad es el mayor acto de valentía.